Amén. Palabra y fuego, buenos días. ¿Nos perdonó? Amén. Amén. Nos perdonó. Gracias, Jesús, gracias. Ay, Señor, gracias por ese sacrificio tan maravilloso. Gracias, Jesús, gracias. Amén. Esta semana que pasó, vivimos una experiencia espiritual maravillosa en Palabra y Fuego, cargada de muchas bendiciones y promesas para nuestra congregación. Y en ella estaba una promesa que yo miraba a la persona que la decía y me decía, ¿no se pone feliz? Y yo le decía, es que no la puedo creer. Y la promesa era que Dios utilizaría Palabra y Fuego para avivar su iglesia y avivar nuestro país. Y yo le decía, ¿pero qué está hablando? Yo no. Así es que para poder entender lo que sucedió esta semana, yo quiero hablar qué es un avivamiento, amén, y ustedes lo puedan entender. Primera de Reyes, capítulo 12, capítulo 17, versículo 22. ¿Sí tenemos letras o no? ¿Sí? Es que he estado molestando el equipo. Por eso no pudieron cantar, amén. Me perdonan por hoy. Pero bueno, nos la aprendimos, amén. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22, dice, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Se trata del profeta Elías, amén. Cuenta la historia bíblica que en cierta ocasión, cuando el profeta Elías vivía en la casa de una viuda, su hijo se enfermó y cayó en cama gravemente y finalmente el hijo murió. Ante el ruego de la madre de aquel niño, el profeta Elías lo quitó de su regazo y dice que se lo llevó, lo subió a la habitación donde él estaba durmiendo y lo colocó encima de la cama donde él estaba alojado. Lo colocó sobre la cama. Clamó al Señor, 3 veces le pidió al Señor, clamó al Señor y 3 veces se tendió sobre el cuerpo del niño. Se acostó sobre el niño una vez, se acostó sobre el niño otra vez, se acostó sobre el niño la tercera vez y a la tercera vez clamó nuevamente y gritó, Señor mi Dios, devuelve la vida a este muchacho. Y el versículo 22 dice entonces, ¿y el Señor qué dice? Oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Tomó el niño, lo bajó, se lo entregó a su mamá y le dijo, tu hijo vive, ahí lo tienes. Uno que estaba muerto ha vuelto a vivir. Dios, al escuchar el clamor y el ruego del profeta, le dio vida al niño. Amén. El niño volvió a vivir. Y si una persona me pregunta qué es un avivamiento, yo le diría, es cuando un muerto en el espíritu es resucitado por Dios a una nueva vida en el espíritu. Amén. O sea, es lo mismo, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y cuando hablamos de un avivamiento son muchos muertos en el espíritu que han resucitado. Amén. Eso es un avivamiento. Ni usted ni yo podemos resucitar a nadie, menos a una multitud. De la misma manera, ni usted ni yo podemos llevar a cabo un avivamiento. Es imposible para nosotros. No tenemos la capacidad espiritual para hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. Es una obra exclusiva de Dios en la vida de muchos hombres, de muchas personas. Recuerdo cuando estaba joven o cuando estaba niño, yo crecí en una iglesia tradicional. Era una iglesia bien tradicional, de las primeras iglesias. Las conversiones eran, de vez en cuando había una conversión. Realmente éramos las familias
Eran nuestros padres que cuando llegó la iglesia se unieron a la iglesia y se dieron unas cuantas conversiones, y nuestros padres pues nos tuvieron a nosotros y éramos generación por generación que veníamos creyendo en el Señor. Pero las conversiones eran una que otra conversión, eran muy pocas las conversiones. Luego yo conocí el mover del Espíritu Santo, y seducido por el mover del Espíritu Santo, me fui a una iglesia en donde habían conversiones, y eso a mí me llamó mucho la atención. Y lo que sucedía era lo siguiente: el pastor cogía una guitarra y el pastor empezaba a cantar. Recuerdo una canción de esa época. ¿Cuál? Díganme una canción vieja, ¿cuál sería? No, Alabané no se cantaba, no era tan viejo. Ya tenía 20 años. Una canción vieja era... bueno, una alegre era: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, y porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y lo que sucedía era que mientras... yo sentí la presencia del Señor, ¿la sintieron? Mientras ese pastor cantaba esa y muchas canciones, la iglesia crecía. Y de pronto en 2 años, la iglesia dejaba de ser de 100 personas, y en 2 años pasó a 500. Al tercer año eran 600, al cuarto año eran 800, ya era un lugar para 1500 personas. Y recuerdo que hicimos el seminario y ya éramos 200 estudiando en el seminario. Era algo maravilloso, era grandioso. Las conversiones eran grandes, eran muchas. Luego, en la otra iglesia, una iglesia del hermano de mi esposa, la estrategia era diferente, la estrategia de crecimiento era diferente. De pronto, el pastor empezaba a orar por sanidades y por milagros, y las multitudes llegaban a la iglesia. Muchos se convertían. Recuerdo, pues Dios me ha permitido vivir esas experiencias, amén. Cuando llegué a la primera iglesia donde yo estuve, ya entendí por qué. Yo le decía: Señor, yo no quiero andar en la iglesia. Pero aprendí, conocí. Éramos 200, y cuando me fui éramos 1500, y me fui para donde el hermano de Liliana, de mi esposa. Llegamos y éramos 150. Y de pronto éramos 1500, 2000, 15000, 20000. Y yo decía: ¿qué es esto, Señor? Y pues orábamos por sanidades y por milagros, y la gente llegaba muchísimo. Luego Dios me permitió ver otra clase de mensaje. Después vino el mensaje de la prosperidad. Entonces la gente predicaba prosperidad, y muchas personas se acercaban a la iglesia. Muchísimas personas. Eran ríos de personas. Y últimamente es el mensaje como otras iglesias grandes que hay en el mundo. Una iglesia, podríamos hablar, la de Joel Osteen o la de Rick Warren, que son mensajes motivadores, cargados un poco también de psicología y bienestar emocional. Y muchas personas llegan y se congregan en la iglesia, amén. Para muchas personas, estos moveres de Dios son considerados avivamientos, amén, avivamientos. Pero yo me quiero atrever a decir algo diferente, sin negar que Dios puede utilizar muchos moveres como la alabanza, como buenos mensajes estilo Billy Graham, para que la gente volviera y en río se convirtiera al Señor. Pero yo quisiera decir algo un poquito más allá y decir
el avivamiento no es el método que Dios utilice para convertir las personas. No es la alabanza, no es los milagros, no es el predicador, o no es la palabra que Él convierte. Eso no es el avivamiento, eso es el método, amén, para que lo guarde en su corazón. Eso es un método humano. El avivamiento, cuando nosotros colocamos el ejemplo de Elías, el avivamiento es un muerto que vuelve a vivir. Un muerto espiritual que cobra vida espiritual. Y el avivamiento es muchos muertos espirituales que cobran vida espiritual. Hablemos de masas, de muchísimas personas. ¿Cuál es el proceso del verdadero avivamiento? O sea, no es la música, no es el mensaje, eso no es. Son las luces, no es nada de eso. El proceso del verdadero avivamiento es cuando cuando muchas personas confiesan su pecado, muchas personas se arrepienten, muchas personas alcanzan el don gratuito de la salvación, muchas personas tienen la escritura como lo más importante en su vida y muchas personas obedecen a Dios. Eso es un verdadero avivamiento. Así es que el avivamiento no es el título que tiene una iglesia. El avivamiento no es la música que usted escucha, porque un avivamiento podría darse de pronto. Si yo pongo aquí un merengue, seguramente vendrían más personas, ¿o no? Si yo pongo un reggaetón, pues más personas vendrían. Pero eso no es un avivamiento, ¿amén? El avivamiento tampoco es el pastor que predica. El avivamiento tampoco son todas estas cosas que nosotros vemos. Eso no es el avivamiento. El avivamiento realmente es cuando muchas personas confiesan su pecado, cuando muchas personas se arrepienten, cuando muchas personas tienen la escritura como lo más importante y cuando muchas personas obedecen a Cristo y hacen la voluntad de Él. Amén. Ahora, el avivamiento entonces es el cambio personal, el cambio de toda una familia, el cambio de toda una ciudad, el cambio de todo un país. Eso es un verdadero avivamiento. Son conversiones en masa. Toda la familia, todo el barrio, toda la ciudad, toda la nación. Jeremías, en el libro de él, en el capítulo 2, versículo 13, escribió algo y dijo lo siguiente: y profetizó: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen ningún agua. Él está diciendo de Israel: Israel me abandonó y se fue por lo que ve. Israel, en este caso la iglesia, se fue detrás de una buena música. La iglesia se fue detrás de un buen predicador. La iglesia se fue detrás de milagros. Amén. Me han abandonado a mí por esto. Pero realmente Cristo es que haya un cambio completo en una familia. Toda una familia convertida, obedeciéndolo, teniendo las escrituras. Eso es un verdadero avivamiento. No es lo que nosotros vemos. Dice: han cavado para sí sus propias cisternas. Entonces predican su propio bienestar. Predican el tener, el estar bien. ¿No han escuchado los mensajes? ¿No han escuchado los mensajes con harto contenido sociológico y filosófico y psicológico y en fin? Le quiero decir que si usted tiene una buena biblioteca, usted podría hacer un gran mensaje. Y mucha gente, usted podría ser como el flautista, ser un gran predicador, así que tocaba la flauta y los niños lo seguían y lo sacaban del pueblo. ¿Recuerdan?
Usted puede conquistar los corazones de los hombres por una buena música, por una buena predicación, pero no puede realizar una resurrección a menos que Cristo la haga. El Salmo 85, versículo 6, dice algo tremendo. El salmista le dice al Señor: no volverás a darnos ¿qué? Mire lo que está diciendo. Somos Israel, nos llamamos Israel, pero no tenemos una nueva vida. Y al final dice: para que tu pueblo ¿qué? Se alegre en ti. Así es que el avivamiento es una nueva vida para que el pueblo se alegre en obedecerlo a él. No en seguir a un hombre, no en seguir un lugar, es seguir a quién. A Cristo. En el avivamiento no hay dueños, es Cristo, es el dueño. En el avivamiento tú no eres de palabra y fuego, eres de quién, eres de Cristo. En el avivamiento tú no sigues a un pastor, tú sigues a quién, a Cristo. En el avivamiento tú no sigues un libro que yo escriba, tú sigues la escritura. ¿Están entendiendo? Seguimos. Danos una nueva vida y ¿qué más? Y un pueblo que se alegre en ti. En el avivamiento eres tú alegrándose, tu familia alegrándose, la ciudad alegrándose y ¿quién más? El país alegrándose. Significa que el orgullo, la altivez, la soberbia, todo lo que hay en nuestro entorno se acabe. Toda esa carnalidad en la iglesia se acabe. Ahora, ¿cómo se produce un avivamiento? ¿Cómo se produce un verdadero avivamiento? En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 22 leímos: y el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho, ¿qué dice? Volvió a la vida. ¿Qué fue lo que pasó, pastor? Esta semana vino un hombre a nuestra reunión del miércoles. Estábamos en la intercesión y yo estaba caminando por ahí. De pronto un hombre pequeño me dice: ¿quién es el pastor? Y yo le dije: yo soy el pastor. Me dice: ¿puedo hablar con usted? Y yo le dije: bueno, y lo saqué de la intercesión para no interrumpirle. Nos pusimos a hablar y me dice: vea, pastor, yo vengo de Guatemala, de una ciudad que se llama Almolonga. Inmediatamente recordé que era Almolonga. Las personas que conocen Almolonga es una ciudad en donde la tierra es tan fértil que produce unas zanahorias como mi brazo. Así de grande la zanahoria, que pesa 5 libras. Produce unas patillas que pesan 40 kilos, una cosa exagerada. O sea, es una producción grande. Es una ciudad donde ha ido muchas personas del mundo a ver qué es lo que tiene esa tierra. Pero pues nadie tiene la explicación. Así es que él me dijo: pastor, vengo de Almolonga. Cuando me dijo Almolonga, yo le dije: pues bueno, soy una de las 4 personas o de las 3 personas que estuvimos al lado del pastor al cual Dios le dio la visión de Almolonga. Y yo pasaba por este lugar y vi el letrero y Dios me dijo: detente en ese lugar. Entra y dile lo que yo tengo que decirle. Así es que estoy aquí, pastor, para decirle que Dios lo va a utilizar a usted para un avivamiento. Y yo me quedé mirándolo y me dice: ¿y no se alegra? Y yo le dije: usted no está equivocado. O sea, no se equivocó de lugar. No, porque yo sé que es un avivamiento. Yo sé que es estar avivado y yo sé que es estar en un avivamiento. Pocas palabras, yo sé que Colombia está avivada, amén. Pero yo sé que a Colombia le falta un avivamiento. Avivada es que un porcentaje muy alto de nuestra población es cristiana. Un avivamiento es que todo Colombia sea cristiano. Entonces cuando me dijo eso, yo me quedé mirándolo y le dije:
no se equivocó, aquí hay como 10 iglesias. Aquí hay hartas iglesias. Me dijo, no, pero yo le espérese un momentico. Hable con mi esposa, porque yo no tengo este nivel de comprensión. Y llamé a mi esposa y mis hijos y algunas personas de la iglesia y se sentó a hablarnos y todos éramos como, ¿usted qué está diciendo? Y yo le dije, no, espérese, viene la reunión, dígale a la iglesia, porque yo no lo estoy entendiendo, porque yo soy diferente, yo soy un poquito echado a la antigua. Se paró en este lugar y empezó a hablar de lo que sucedió con ellos y empezó a decir, en este lugar Dios va a producir un avivamiento. Y lo más tremendo es que toda la iglesia empezó a llorar. Todos los que estábamos aquí empezamos a llorar. Y decía, pero este señor, ¿de dónde salió? ¿Quién es? O sea, ¿quién lo mandó? Así es que entré en internet y encontré una entrevista que le hicieron al pastor que empezó la obra en Almolonga. Y decía, Almolonga es un pueblo, porque es un pueblo rural. Y en este lugar se tomaba trago como loco, todo como pueblo. Las cantinas, las viejas, o sea, como pueblo. Y todos los fines de semana que había peleas, borrachos, y el hospital era el más visitado el fin de semana. Y la cárcel, esos dos lugares eran los más famosos de todo el pueblo. Y dice este hombre que él se entregó a Cristo y apenas se entregó al Señor, empezó a sentir un deseo ferviente por la oración. Y la primera oración que él hizo fue, Señor, cierra el bar de mi papá. Cierra la cantina de mi papá. A los 30 días el Señor cerró la cantina del papá del tipo. Y el Señor, este man estaba orando para que se cerrara el negocio del papá. Que ya no se vendiera una cerveza más. Y se cerró. Y dice que empezó a orar y se fue a un monte con varias personas, entre ellos el pequeñito que vino ese día. Y se subieron a la montaña y estaban orando y orando y orando. Y Dios empezó a hacer una obra en Almolonga. Y los bares empezaron a cerrarse. Las prostitutas empezaron a convertirse. Y todo empezó a cambiar de un momento a otro. Un día fue a la cárcel y la vio sola, oliendo a feo, abandonada. Y la cárcel ya no tenía clientes. Ya no tenía clientes. A partir de ese momento empezó algo que se llama un avivamiento. Una entrevista que le hicieron a ese hombre en el 2011 dijo, ahora en el 2011 el 92% de la población en Almolonga es cristiana. Si usted mira hoy, Guatemala es de los países con más población cristiana que hay en todo el mundo. Eso es un avivamiento. Y dice el tipo, y dice también el chiquito que vino, que se ríe. Dice, ya no hay tabernas. Decía así. Ya no hay borrachos en Almolonga. Ya no hay cárcel en Almolonga. Los hospitales pues están cerrados. Y yo dije, uy, un hermano mío se quedó sin trabajo. El man vende instrumental para los hospitales. Si eso va a pasar en Colombia, el man va a ser uno de la lista de los desempleados de Colombia. Amén. Le va a tocar venir aquí a orar. Así es que ya me están entendiendo que es un avivamiento, amén. Que es un país avivado y que es un país en avivamiento. Un país avivado es lo que hoy tenemos. Mega iglesias, gente buscando al Señor, pero todavía tenemos bares, prostitutas, ladrones, corrupción y todavía tenemos todo eso, amén. El avivamiento es que no haya nada de eso en una ciudad, completamente ninguna de esas. Así es que cuando este señor dijo eso, yo dije, este man
yo no sé, Señor. Y lo peor de todo es que todos nos llamó mucho la atención, porque nos dijo muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. O sea, parecía, mi hijo David me dijo, ese man nos hizo inteligencia, papá. Porque vino y contó todo lo que nos estaba sucediendo, papá. Nos hizo inteligencia. Y dije, ay, Cristo, ¿qué vamos a hacer? Y lo que les quiero contar es que yo no sé, pero Dios, recuerde que dijimos, Dios es el que inicia un avivamiento, ¿o no? Dios es el que lo inicia. Y Dios puso en el corazón de Palabra y Fuego que empezáramos a orar fervientemente. Que empezamos hace 2 semanas, bueno, ya llevamos un año orando fervientemente, pero hace 2 semanas dijimos, vamos a orar entonces por familias, y las familias van a venir a orar a Palabra y Fuego. Y creamos los grupos familiares ¿de qué? De oración. Les quiero decir algo. Esta semana llegamos a 21 horas semanales de oración en Palabra y Fuego. ¿Cómo les parece? Si unimos todos los grupos que están viniendo a orar, llegamos a 21 horas. Estamos a 3 de completar el primer día de oración en Palabra y Fuego. Amén. Así es que creo que algo poderoso va a llegar a nuestra congregación. Piense lo siguiente: ¿qué sucedería si en Palabra y Fuego siguiéramos estudiando intensamente las Escrituras, si obedeciéramos a la palabra contenida en las Escrituras, y si en este lugar llegáramos a 24 horas, 7 días a la semana en oración? Que esté siempre abierto este lugar y hayan personas orando todos los días, a toda hora durante la semana. ¿Qué sucedería con nuestras vidas? ¿Qué sucedería con nuestras familias? ¿Qué sucedería con nuestra ciudad? ¿Qué sucedería con nuestra nación? Sucedería algo maravilloso. Así es que en esta mañana yo no les estoy hablando que Dios va a utilizar a un hombre o va a utilizar, no. Dios levantó un movimiento de oración en Palabra y Fuego por un país, por una nación, por una ciudad, por unas familias, por usted y por mí. Estoy seguro que al paso que vamos, y si ustedes se unen a esta gran oración de nuestras familias, muchas de las cosas que hoy dividen nuestras familias se acabarán en el nombre de Jesús. Piensen en sus familias sin borrachitos, 0 borrachitos. Piensen en sus familias de 0 drogadictos. Piensen en sus familias de 0 de conductas que no le agradan al Señor. Piensen en su familia, 0 amor al dinero, 0 orgullo, 0 prepotencia, 0 irreverencia. Piensen en sus familias entregadas, diciéndole: Señor, tú eres el más grande. Y por ahí se empieza. Piensen en su barrio sin bares. Piénselo por un momento. Piensen en su barrio sin borrachitos que pasen en la noche. ¡Guau! Piensen en su barrio sin daño. Ahora piensen en un país sin corrupción. Creo que algo maravilloso puede suceder en nuestras vidas. Piensen en salir a la calle tranquilos, sin que lo estén atracando ni robando. Piensen en comerse un helado en Bogotá a la 1 de la mañana relajado. Piensen ir a comer de noche sin tener que preocuparse que lo van a robar y lo van a atracar. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al mal, y pensar de esta manera para nosotros es imposible. Ayer escuché en las noticias de un grupo de más o menos de 15 mujeres colombianas que fueron esclavizadas y llevadas esclavizadas
fueron llevadas y esclavizadas sexualmente de trata de blancas en otro país y fueron liberadas en este día, en esta semana, en República Dominicana, y ya las van a otra vez a traer a nuestra patria. Es una organización transnacional que mediante el engaño por medio de las redes sociales las logró coger y se las llevaron y las terminaron esclavizando. Niñas, ojo, no se metan en eso. Tengan mucho cuidado, solo acepten a las personas que conocen, a nadie más. Así tengan 5 amigos, quédense con 5. Si una amiga les predice, ay, te quiero presentar a un amigo, no lo hagan. Hace unos años, unos hermanos nos invitaron a Villavicencio. Nosotros íbamos para Puerto Gaitán y paramos en Villavicencio y un hermano nos invitó a almorzar y seguíamos. Cuando llegamos a donde él estaba, había una niña, hija de una niña invitada por ellos a su casa. Tenía 15 años esa niña. Nosotros la saludábamos, hola, ¿cómo estás? Nos fuimos para el viaje y cuando volvimos del viaje, a los 15 días nos dijeron que la niña la habían matado. Y haciendo la investigación se dieron cuenta que había sido un muchacho que había conocido por internet. Recuerdo mucho que Daniela la conoció y estando en ese rato que hablaron, ella contó que había conocido a un amigo por internet, no sé qué. Lo que sucedió fue que se fue volada de su casa a encontrarse con sus amigos. Los amigos le dieron droga, le dieron una sobredosis, la violaron y murió aquella niña de ese día. Y nosotros la acabamos de conocer. Eso es lo que hay hoy en torno. Esto es lo que nosotros tenemos. Y la verdad es que usted y yo ya nos acostumbramos a eso. Y pensar en un país gobernado por el Señor, pensar en un país que Dios haya hecho algo grande es imposible. Pues mire la historia, váyase y mire a Europa, qué fue lo que sucedió con Europa en el siglo XV, XVI, XVII. Los grandes avivamientos que han cambiado países, cambiaron todo un continente. Pues Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Ahora, y eso no es lo más hermoso es que yo quiero que mis hijos y mis nietos tengan una herencia espiritual, no una herencia natural y material. Yo quiero que mis nietos nazcan en un país que hereda espiritualmente algo grande, maravilloso, poderoso. Uno de los más grandes escritores que han habido del pueblo cristiano se llama A.W. Tozer y dijo, cuando el avivamiento viene, él cambia el clima moral de toda la comunidad. De toda la comunidad. Entonces, por eso nosotros decimos como el salmista, Señor, como lo acabamos de leer en el Salmo 85. 6, Señor, ¿no nos darás nueva vida para que todo el pueblo se alegre? No solo para que usted y yo nos alegramos, sino para que toda Bogotá se alegre. Y ¿por qué no todo nuestro país se alegre? Así es que cuando esta persona vino y nos dijo eso, nosotros nos quedamos como, ¿de qué nos está hablando? Lo que me está hablando es algo casi que imposible. Pero me miró y me dijo, para Dios todo es posible. Entendí que no son de parte de nosotros, no son los milagros, no son las sanidades, pueden darse, no son la música, puede darse, no son las predicaciones, puede darse. Entendí que Palabra y Fuego había sido llamada para orar. Amén. Amén. Es el ministerio menos visto, pero es el más poderoso. Cristo cada vez que salía a predicar, primero oraba toda la noche. Es el ministerio más poderoso. Quizás no seamos famosos. Yo entré a internet y empecé a buscar sobre este señor. Y averiguando, yo decía, y lo senté y le dije, bueno hermano, yo porque usted no lo encuentra. ¿Qué tal que usted sea un NM? Y me dijo, pastor, quiero decirle algo.
En Almolonga, el famoso es Cristo. Dios no busca famosos. Y dio el testimonio y dijo: me llamó un hombre de una iglesia muy grande, me lo digo así, porque se enteraron que de Almolonga había llegado alguien. Y le dijo: habla con el pastor tal. Y él le dice: lo quiero invitar a mi iglesia. Él dice: yo a su iglesia no voy. Dijo: ¿y por qué? Porque su iglesia no es la de Cristo. No me está diciendo que es su iglesia. Y usted es famoso en la tierra, pero en los cielos es desconocido. En Almolonga nosotros no somos conocidos, me dijo, pastor. Y todos nos quedamos mudos. Solo llorábamos y volía moco, porque ¿qué más puede hacer uno? Si Dios está diciendo que te va a utilizar para bendecir una nación y que tus rodillas son el mejor instrumento para bendecirla, pues no hay nada más que hacer sino llorar. Uy, pastor, esto se puso aburrido porque es que nos gustan los... No, se puso bueno, amén. Pero ahora les quiero decir algo. Dele gracias al Señor porque empezó con palabra y fuego, amén. Amén. Y me dijo: mucha gente va a venir porque van a ver el respaldo de Dios. Pero recuerda, no puedes cambiar lo que Dios te dio. No lo puedes cambiar por un mensaje motivador. No lo puedes cambiar por nada. Es la oración. Almolonga van todo el tiempo gente, todo el año, a mirar lo que sucede. Y el pastor que yo vi decía: oramos todo el tiempo. Y me dijo algo, nos dijo algo aquí. ¿Saben cuántas personas están orando por mí mientras yo estoy aquí hablando? 1000 personas en este momento están orando. ¿O 10,000? 10,000 dijo, ¿cierto? 10,000. Y yo le dije: ¿cuántos? 10,000. El primer culto en la iglesia, porque son muchas iglesias en Almolonga, empieza a las 3 de la mañana. Y son 11 cultos en el día. Y a veces no paramos y en las noches seguimos derecho en culto. Y algo que me llamó mucho la atención, y es que me dijo, o nos dijo a todos, que fue lo que me dijo allá afuera. Y después yo: no, espérese, dígale allá, después no, dígale a la iglesia. Cuando estaban adorando me sentí en Almolonga. Y el Señor. Pero quiero decirles que todo esto suena hermoso, pero no será fácil. Tendremos que tener bien puesta nuestra armadura. ¿Se acuerdan qué es lo que hemos venido hablando? Sencillamente porque Satanás se va a oponer con todas sus fuerzas de que tú estés fuerte con el Señor. Escucha, que toda tu familia crea en Él. Y se va a oponer que toda nuestra ciudad se convierta, y más, que toda nuestra nación esté con Él. Se va a oponer. Se va a oponer. Y muchas maneras intentará sacarte y hacer que pierdas. Pero quiero recordarte que Jesucristo fue tentado, nuestro Señor Jesús fue tentado, se aburrió y lo dejó en paz, pero después volvió. Entonces lo que va a suceder contigo y conmigo es que nos va a tentar, se va a aburrir, pero ¿qué? Va a volver. No se va a quedar quieto. De alguna manera nos va a seducir. Y una manera de seducirlo fue como a Nabucodonosor, que dijo: miren todo lo que yo hice. Inmediatamente Nabucodonosor quedó convertido en una bestia.
hasta que no miró al cielo y dijo, Señor, perdóname, esto lo has construido tú. Hasta ese momento, el Señor no le quitó el castigo a Nabucodonosor. Pues va a buscar dividir la iglesia, va a buscar dividir las familias, va a ponerte rencor en tu corazón. ¿Por qué? Porque un pueblo dividido no prospera. Y si entramos divididos a la oración, pues no prosperamos. Cuando venga a nuestra congregación ese mover glorioso de oración, pues ¿qué va a hacer? Ofrecerá entonces esa copa maravillosa del orgullo, de la prepotencia, de la altivez, diciendo, es que si yo no oro, nada sucede en este lugar. Es que mi grupo de oración es más poderoso que el tuyo. Es que cuando nosotros oramos hay más poder que cuando tú oras. Es como cuando en tiempos antiguos, para quitarle la vida a alguien, le daban una copa de vino envenenada. Y Satanás te traerá y te dará lo que a ti más te guste, pero adentro tiene veneno de orgullo, de rencor, de ira, de prepotencia, buscando únicamente que la humildad que hay que tener en torno de la oración se pierda. Así es que en tu vida tiene que estar constantemente la confesión del pecado, el arrepentimiento, la lectura de las Escrituras y el obedecer las Escrituras. De resto, palabra y fuego, no podrás ver un avivamiento. No lo podrás ver jamás. Y mi pregunta en esta mañana, ¿quieres ser una iglesia avivada o quieres ver un avivamiento? En el avivamiento, como lo dijimos, no hay famosos. En el avivamiento seremos famosos en el cielo y en el infierno. En el infierno nos odiarán y en el cielo se alegrarán con nosotros. ¿Dónde has de estar? Cantares capítulo 2, versículo 14. Paloma mía que te escondes, ¿en dónde? ¿En dónde? En Cristo. ¿Y en las hendiduras? Ahí es donde tienes que estar, palabra y fuego, escondida en Él todo el tiempo. Y cuando venga Satanás a atacarte, iglesia, lo primero que él percibirá es el aroma de la sangre de Cristo derramada sobre tu vida, y tendrá que huir de este lugar y dejarnos en paz. Quiero decirte algo para terminar. Cristiano, cristiana, ¿qué haces quejándote del gobierno que tienes? ¿Qué haces quejándote de las autoridades que tienes? Si después de lo que hemos hablado, nosotros somos los responsables de las autoridades y del gobierno que tenemos. Por una cosa, por ausencia de la oración. Si la iglesia fuese poderosa en oración, tendríamos hombres y mujeres de Dios gobernando nuestra patria. No hablaríamos de corrupción si tuviéramos una iglesia poderosa en oración. Juan 15:7. Y con esto terminamos. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, ¿qué dice? Pide lo que quieras y se te concederá. Quiero hacerles una pregunta. ¿Aceptamos el reto o dejamos que sea para otra iglesia? ¿Están seguros? Porque es delante de Dios. En pocas palabras, como familias, es decir, yo y mi casa serviremos al Señor.
sacaremos un tiempo de nuestro tiempo para venir aquí y arrodillarnos y clamar y clamar. Y le he pedido al Señor una cosa: haz que Palabra y Fuego crezca con hombres y mujeres que anhelen la oración y que dispongan de su tiempo, 2 horas, escuchen, a la semana. No estoy pidiéndoles nada más, solo 2 horas. Y ahí están los horarios. Mi esposa puede decir en qué horario pueden venir, ya están abiertos. Solo 2 horas en su semana, para que Palabra y Fuego venga y se arrodille y esté en oración. Y aquel hombre dijo lo siguiente: es que ustedes son llamados para este gran avivamiento. No es una persona, es una congregación. Es una congregación. Es una congregación. Así es que no me ponga a mí a orar 24 horas. Pongámonos a orar. Y les quiero decir, empezaremos a ver nuestras familias cambiadas. Ahí empezará el Señor. Y todo lo que divide nuestras casas, el orgullo, la ira, el rencor, la prepotencia, la falta de respeto, empezará a desaparecer. Y tú verás tu casa, tus hermanos, tus padres, tus hijos, tus primos, tus tíos, adorando al Señor. Cierra tus ojos. Y quiero invitarte a que hoy tú hagas un pacto con el Señor, no conmigo. Si tú quieres ser de aquellos que van a disponer 2 horas de su semana para venir y hacer solo una cosa: orar. Orar. Doblar tus rodillas y orar por ti, por tu familia, por Bogotá, por tu nación. Si tú estás dispuesto a hacerlo, yo te quiero pedir no que lo hagas de manera religiosa, porque no vale la pena hacerlo de manera religiosa. Yo te quiero pedir sí, solo sí, lo quieres hacer. Y te comprometes a hacerlo. Ponte de pie delante de Dios. Yo tengo mis ojos cerrados. Si vas a venir a orar por ti, por tu casa, por tu ciudad y por tu nación. Si eso es así, si vas a venir, ponte de pie y comprométete delante de Dios. Señor Jesús, oro por cada uno de los que están de pie en este lugar. Oro que los guardes y los protejas, porque a partir de ahora se están volviendo el blanco perfecto para Satanás. Pero oro porque como familia están diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor.
vamos a servir, te vamos a servir con oración, con oración, con oración. Oh, Jesús. Y yo quiero que abran sus ojos y miren Jeremías capítulo 29, versículo 7. Tienen una tarea impresionante, intercesores desconocidos en la tierra, pero conocidos en el cielo. Y dice además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he enviado o deportado. ¿Y qué dice? Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Señor, nosotros pedimos por Bogotá. Te pedimos el bien para nuestra ciudad. Y el bien se llama Cristo. Y aunque sea difícil entenderlo, en el espíritu no es difícil. Te queremos pedir Bogotá para Cristo. Bogotá para Cristo. Bogotá para Cristo. 8 millones de personas clamando día y noche por ti. Déjanoslo ver. Y mientras eso sucede, yo y mi casa serviremos al Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Y gracias por colocarnos esta maravillosa tarea. Orar para un despertar glorioso de tu espíritu en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra ciudad y en nuestra nación. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, te damos gracias por el dador alegre, por la bendición que traes a esta tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. ¿Saben? La última es más retadora. Termino con esto. Perdóname, pero me acabo de acordar. Dijo, el Señor les va a dar un lugar mucho más grande. Yo le dije amén. Pero voy a creer la palabra de la siguiente manera. El Señor nos va a dar, no nos vamos a endeudar. Y no vamos a tener que utilizar este púlpito para pedir plata. El Señor nos lo va a dar. Y si el Señor lo dijo, Él lo hará. Esta es más difícil de creerla, ¿ven? Es más difícil de creerla. Porque no tendré que predicar para que ustedes se metan las manos en los bolsillos. Es que el Señor lo traerá. Si usted da, es porque Dios lo puso en su corazón, no porque lo motivaron a dar. Si esto es de Dios, lo vamos a ver. Señor, gracias, porque tú eres un Dios grande y poderoso.
Gracias porque no hay Dios como tú, Jesús. Yo creo y creemos que has llamado a Palabra y Fuego para algo maravillosamente grande en esta nación. Aleluya. ¿Cuándo es la obra de teatro? Diciembre 16 a las 7 de la noche. Los esperamos. Amén. No, el 17 nomás, el sábado 17. Levante sus manos al cielo. Señor, gracias te damos por habernos mirado, Jesús, por habernos escogido para este maravilloso reto. Clama a mí y yo responderé. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo fortalezcan nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mi esposa va a estar diciéndole los horarios para que se anoten y vengan a orar. Amén y